¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches en este viernes 10 de abril del 2020, donde las circunstancias se empiezan a agudizar en muchos frentes para el país. El tema del coronavirus, el COVID-19, cada vez más acentuado, económico también, con las cifras que dio la Secretaría del Trabajo un par de días, de meses, muchísimos empleos perdidos, más de 300,000, contabilizando solamente del 13 de marzo al 6 de abril. Y además esa rebelión que se está dando de alguna manera porque no están esperando las indicaciones del gobierno de la República, de algunos gobernadores de la República, sobre todo del norte, del centro, Nuevo León. El gobernador de Nuevo León habla sobre un rompimiento del pacto fiscal, que el gobernador de Jalisco también señala como posible. La cuestión de esta reunión que hubo ayer de la OPEP, de la Organización de Productores de Petróleo, donde la Secretaría de Energía de México abandonó abruptamente esa reunión cuando pidieron una reducción de 4,000 diarios con respecto a la producción, y evidentemente pues no le dieron respuesta. Sobre estos temas estaremos charlando durante los próximos minutos y por supuesto que agradezco como siempre la presencia de mis compañeros y amigos Alfredo Bielma Villanueva. Alfredo, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. También, por supuesto, está Donato Flores Soto. Donato, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Jorge Flores también esta noche con nosotros. Jorge, bienvenido. Carlos, bienvenido a todos y buenas noches, buenos días o a la hora que nos vean. Y a mi amigo, el doctor Martín Quitano. Martín, bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal a todos? Carlos, buenas noches. Bueno, vamos a empezar con un tema que es verdaderamente, es alarmante y empieza a agudizarse. Apenas el lunes, cuando iniciamos este programa extraordinario, hablábamos que había un poco más de 2,340 y tantos contagiados en el país, y el corte de hoy es ya de 3,866. Es decir, que en solo 4 días creció casi el 60% de las personas contagiadas. El corte que acaba de dar el subsecretario López-Gatell también habla de que los casos de sospecha son 10,300, que existen 19,749 personas estudiadas con resultados negativos, 33,893 a personas estudiadas, de las cuales 19,749 han sido negativas, y 233 muertos. También es un tema bastante relevante. Y de estos infectados, 2,625 son casos leves, dice el subsecretario, el 68% de los mismos, y que 1,219 han requerido hospitalización. A nivel mundial se habla ya más de 100,000 muertos y más de 1,500,000 personas infectadas. El miércoles, el subsecretario López-Gatell señaló que independientemente de las personas infectadas, había un método estadístico, el centinela le llaman ellos, que decía o que se infiere que por cada infectado se debe multiplicar 8.2 personas que, aunque no tengan síntomas, pueden estar infectadas. Hoy en la mañana el secretario Jorge Alcocer, me parece que es el secretario de Salud, desmintió esta
esta información, pero hoy mismo el subsecretario volvió a señalar este tema del método Centinela, y según este método, en México debería haber 31.520 personas infectadas. Esto evidentemente no es más que una inferencia estadística, pero que y no necesariamente sea cierta, simplemente es una manera de estimar, como así lo permite la estadística, pues algunos indicadores. Sin duda, el problema se empieza a agudizar en el país. Se habla que en un par de semanas estaremos entrando a la fase 3, que es la más aguda de la pandemia, y que durará alrededor de 30 días este proceso generalizado de contagios, lo que nos hace pensar en varias circunstancias. Primero, el tema económico, que en verdad preocupa a muchos empresarios y a muchas personas empleadas y a las que tienen que trabajar día a día. El tema de la escuela, de nuestros alumnos, de todos los niveles, porque si esto se confirma, difícilmente van a terminar en clases presenciales los alumnos. Y también, por supuesto, el tema de la reactivación económica, que no es un asunto menor. Empecemos por el COVID-19 con Alfredo Bielma Villanueva. Alfredo, ¿cómo ves el desarrollo de esta pandemia en nuestro país? Pues muy difícil, muy emproblemada, mucho por la desconfianza, como en la edición anterior decíamos, la desconfianza que hay acerca o respecto del discurso oficial al que no se le acaba de dar todo crédito. Ahora precisamente la actitud del subsecretario López-Gatell nos confirma ese fantasma que recorre el escenario nacional, porque habla de lo que comentas, de ese programa del Centinela, y que más bien parece una explicación para justificar el hecho de que no se hayan hecho las pruebas, como se ha venido insistiendo por parte de muchos gobernadores, el de Jalisco principalmente, que está pidiendo la autorización para importar pruebas y hacerlas a sus gobernados, a partir de allí tener la información suficiente y generar un diagnóstico para saber cómo va a enfrentar esta terrible epidemia de coronavirus en sus respectivas jurisdicciones. No está muy en claro, porque además el López-Gatell, luego lo que comentas, igual acerca del Centinela, que ya lo desmintió el secretario Alcocer. Es decir, hay una serie de informaciones encontradas. Primero, López-Gatell nos convoca a enclaustrarnos, por un lado, y por otro lado, el presidente de la República, en vía nacional, a través de la televisión, nos convoca a salir a comprar al supermercado, a comer en las fondas, restaurantes. Y entonces esto, por supuesto, genera en la población mexicana una inquietud y una desorientación extraordinaria, porque créanme, hay muchísima gente que le cree al presidente de la República. Presidente de la República, y no hay por qué desconfiar de su palabra. Él lo dice, hay que creerle, es el primer magistrado de la nación, es el mandatario de los mexicanos, allí para dar equilibrio, para dar muchísima tranquilidad a la población, para orientarnos qué hacer. Pero si por otro lado el vocero que él puso para orientarnos acerca de cómo conducirnos en esta epidemia dice lo contrario a lo que él afirma, en fin, esto es grave. Es muy grave, y eso basta con ver el número de infectados en la frontera con los Estados Unidos. Estados fronterizos por el lado de México respecto de los Estados Unidos solamente reportan cientos de gente con síntomas positivos. Pero por el otro lado, en los estados de la Unión Americana se reportan miles pasando la frontera nada más. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros somos como México no hay dos, todos lo sabemos, pero la verdad, esto genera mayor desconfianza, y la actitud
de los gobernadores de Tampico, de Tamaulipas, perdón, de Nuevo León, de Coahuila, que desde hace ya algunas semanas se han venido reuniendo cada viernes para poder plantear las estrategias para el combate al coronavirus, y hablan en tono muy diferente a cómo se está planteando a nivel nacional. Los vacíos se llenan y pareciera que el vacío nacional lo están cubriendo cada uno de los gobernadores en sus respectivas entidades. Esto no deja de ser un planteamiento bastante dramático de una situación que pudiera resultar finalmente muy trágica para México. Creo que es si no de replantear estrategias, sí, pues que nos digan qué es lo que realmente ocurre. Lo vivimos en Veracruz, neumonías atípicas por doquier. Bueno, ¿y por qué surge justamente el brote de neumonía atípica cuando estamos viviendo una pandemia del coronavirus que provoca justamente neumonía y por eso muere la gente? Esos son casos que tenemos que ir observando y que además estamos entrando todavía en lo que viene. Ojalá nos equivoquemos, pero pinta para muy dramático. Se nos fue Carlos. Sí. Creo que perdimos a Carlos. Pero entonces seguiría mi compañero y amigo Donato. Sí. Voy mientras. ¿Hay alguna? Ajá. Adelante, Donato. Sí. Bueno, seguir con el comentario que nos pregunta aquí nuestro amigo Carlos, que creo en un momento va a volver a entrar aquí al sistema con nosotros. Ahí está. Donato, Efectivamente, el problema que estamos enfrentando ahora es un problema, vamos a llamarlo así, de carácter político o de tradición política que hemos tenido aquí en nuestro país durante muchos años. La información se da a cuentagotas, se da por pedazos, se da sesgada, se da una información conveniente al momento, y eso lo que hace que provoque mucha confusión, mucha zozobra y muchas interpretaciones. Y creo que eso es lo que no se ha quitado, incluso ante un problema como esta que estamos enfrentando, como en el caso de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Y parece que nos van dosificando la información, es decir, vamos poco a poco, o van preparando los escenarios, o van preparando los terrenos para que de alguna manera la gente pues lo vaya asimilando de diferente manera. Es decir, es la visión del poder de que los ciudadanos o de que los pobladores o que de la gente común y corriente son unos tontos, no entienden, y hay que irles explicando poco a poco, porque esto es de especialistas y solamente los especialistas podrán entenderlo o interpretarlo. Ya nos hemos enterado ahora de este programa Centinela. Efectivamente, es un programa que incluso ya existía anteriormente, cuando ha habido otros casos como lo de la influenza o lo del H1N1, en que se instrumentó eso. Yo no me quiero meter al debate o a la discusión si está actualizado o no, o corresponde para las actuales condiciones que estamos viviendo en el país. Lo que sí quiero decir es que si ya lo venían utilizando, ¿por qué apenas ahora lo conocemos? ¿Por qué apenas lo estamos instrumentando? Y sobre todo con esa medida estadística que se tiene ahora. Incluso llama la atención porque de cada caso hay que multiplicarlo por 8. Y sobre eso va uno haciendo las cuentas de cómo se incrementa el número de contagiados, lo cual es preocupante porque el número de 8 es que sacan un promedio. En otros países el promedio es incluso menor y sin embargo tienen un mayor número de contagiados. Es decir, yo creo que la información no está siendo la adecuada o la narrativa. En el subsecretario que tienen ahora, López-Gatell, tienen un tipo que, ¿verdad?,
expresa y trata de comunicarse bien, pero en términos de la información trata de cerrarla o trata de cerrar la llave o trata de dosificarla. ¿Qué genera con esto? Pues que la gente no esté atenta y sobre todo un conjunto de instituciones o los 3 niveles de gobierno no actúen de manera coordinada. Y por eso está surgiendo el problema o la discusión, creo yo, con un conjunto de gobernadores que entienden o quieren participar o quieren tener, tomar otras medidas adecuado a lo que están viviendo ellos en cada una de sus entidades. Esto pues genera precisamente la confrontación en esta cosa con las disposiciones que está haciendo la Secretaría de Seguridad o desde la Presidencia de la República. Aquí hay otro problema también político. Se refiere que el centralismo al que estábamos acostumbrados, también provoca problemas de carácter político, informativo y de cómo transmite la información y cómo se adopta y cómo se toman las medidas y cómo cada quien las puede aceptar o no. Este ha sido un problema histórico en nuestro país. Yo digo que la información que vamos conociendo, aunque sea cuentagotas, nos habla de que la pandemia sigue, aumenta y tiene una repercusión cada día más fuerte entre todos nosotros, lo cual yo creo que eso debiera llamar la atención a un conjunto de autoridades para que efectivamente se pudieran poner las pilas e inmediatamente tomar medidas en sus localidades para que no les sorprenda en casos de crisis mayores y generen un problema mucho más fuerte de lo que estamos viviendo. Muy bien, Donato. Jorge, hace un par de días llegó el primer avión con ayuda de compras de artículos sanitarios de China, uno de 18 viajes, dice el canciller Marcelo Ebrard. En febrero México le vendió de este mismo tipo de artículos a China, y tal parece que le pidieron también al gobierno de Estados Unidos la posibilidad de comprar más de 8,000 ventiladores. Esto habla de las carencias del sector salud cuando estamos a unos días de entrar en la fase 3 de esta emergencia sanitaria. ¿Cómo ves el tema, Jorge? Yo lo veo como desnudar al gobierno. Si mal no recuerdan, si no mal no recuerdo, hace unos pocos días el presidente dijo que él desde hace 3 meses ya estaba perfectamente todo planeado de lo que se iba a hacer con la emergencia sanitaria de esta pandemia. Ahora vemos que no es nada cierto, que realmente están haciendo compras de última hora, compras completamente fuera de lugar, compras muy caras porque los ventiladores lo están comprando más de $32,000 cuando el precio en el mercado que lo está comprando Estados Unidos es de $16,000. Creo que están viéndolo como una especie, el recibir el avión de China en el aeropuerto y hacer un acto nacionalista de recibimiento de los equipamientos, se me hace de lo más demagogo y de lo más inútil que puede haber. No tenemos por qué aplaudir que el gobierno haga su trabajo, no tenemos por qué aplaudir que la autoridad haga esas compras cuando desde diciembre prácticamente y siendo estrictos desde enero teníamos ya sobre aviso que esto iba a suceder y que esto se iba a presentar. Lo dejaron para el último momento. Sigo diciendo que ahorita nos encontramos sin recursos porque nos gastamos todo el fondo que habíamos ahorrado de petroleo, nos gastamos esos 300,000 millones de pesos en nada, prácticamente nos los gastamos en nada. El mismo presidente también hace unos días dijo que él tenía 400,000 millones de pesos en caja. No es cierto, no los tiene. Ahorita está pidiendo prácticamente, a mí me da muchísima vergüenza ver al presidente pidiendo ayuda internacional para México. Digo, debemos de tener claro, no somos un país rico, no somos Francia, ni el Reino Unido, ni Estados Unidos, pero no somos Haití, Carlos. No tenemos por qué pedir que nos ayuden a la comunidad internacional, no tenemos que pedir que por favor interceda por nosotros la ONU.
Nosotros somos un país, somos la 12ª economía más importante del mundo. No tenemos por qué pedir que nos ayude la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque hay países que la van a pasar mucho peor que nosotros. Vaya, yo no quiero pensar lo que puede suceder en Haití, en Honduras, en Nicaragua, o en economías muchísimo más frágiles que la nuestra. Nosotros teníamos los recursos para atender este tipo de emergencias, se los gastaron, se acabaron, ¿sí? Y ahorita estamos recibiendo los aviones cuando no es una ayuda que nos está dando China, no es un favor que nos hace el gobierno de China. Estamos comprando esos productos a un sobreprecio. Todavía no se define exactamente cuál fue el sobreprecio de las mascarillas que se le recompraron al gobierno de China, que nosotros les vendimos en enero, y ahora las recompramos. Pues, algunos porteros hablan de 30 veces más cara. Vamos a suponer que no sea así, que sea 3 veces más cara. Vaya, eso habla de una falta de seriedad, de una falta de planeación, Carlos, con mi público en general, que no es aceptable. Estamos viendo que ya hay focos del COVID en muchos de los hospitales. Estamos hablando del Cabo San Lucas, el de Monclova, en Coahuila, ¿no? El de la Tlalnepantla, que hoy se llama, estamos viendo que es por falta. Y ¿sabes qué, Carlos? A mí algo que me preocupa mucho y que me causa mucho coraje es que los residentes, tanto la universidad, la UNAM como el IPN, así como escuelas privadas como la Anáhuac, la Ibero y demás, están sacando a sus estudiantes de medicina de los hospitales públicos por el riesgo que representa que estén ahí, ¿sí? Y la Universidad Veracruzana, la Universidad Cristóbal Colón hicieron lo mismo, Jorge. Sí, vaya, pero la UNAM, el Politécnico, la Anáhuac, es increíble que estemos viviendo esto, que estemos viviendo este desorden, Carlos. No sé qué opinen todos ustedes. Y además una cosa que me toma 15 segundos, 20 segundos, falta que salga el presidente de la República en un mensaje a la nación solemne y serio, salga a dar aviso de lo que está sucediendo y de lo que tenemos que esperar los mexicanos. Todo mundo, gobernadores, alcaldes, todos están haciendo lo que buena o malamente entienden. Muy bien, Jorge. Martín, tu opinión al respecto, por favor. Sí, bueno, de entrada creo que los datos ya son más preocupantes cada vez. Lo de la condición de la forma de verificar que tiene la Secretaría de Salud sobre el programa Centinela lanza focos muy rojos y evidentemente pone en entredicho la supuesta preparación que argumenta el gobierno federal que se tenía para enfrentar el problema del COVID-19. Yo quisiera, además de los datos que ya diste, estimado Carlos, comentarte que estamos dentro del rango global de la mortalidad que tiene la enfermedad, arriba del 6%, y que en este momento, sobre los datos dados el día de hoy, el 17.56 de los contagiados, de los 3.800 y tantos, están graves, y más de 146 personas requirieron intubación. Es decir, el porcentaje de posibilidades de incremento de muertes es muy alto, ya en el corto. Anda rozando el 6%, muy por arriba del promedio mundial. Sí, el promedio mundial 6.1, ¿no? 5.5 lo que me quedé yo. Ajá, en el mundo la tasa de letalidad se reporta en 6.1 en este momento, y resulta que nosotros estamos en ese rango un poquito arriba, si lo sacamos de manera inmediata. Pero bueno, la situación está que en medio de esta serie de condiciones, de fragilidades en torno a cómo enfrentamos desde nuestro sistema de salud el problema del COVID-19, se atraviesan las dificultades políticas en sí mismas. Creo que allí le ha faltado al presidente mucho, de lunes para acá, sigue sin verse las capacidades de liderazgo del presidente que requerimos, del jefe del Estado que se requiere de cara a la contingencia. Esto preocupa, y preocupa más porque de acuerdo a los datos de las encuestas presentadas
por casi prácticamente todas las casas encuestadoras, es que la mayoría de la población encuestada está planteando un señalamiento muy fuerte a la incapacidad real por parte del presidente de reflejar posibilidades de responsablemente cubrir a la sociedad mexicana frente a la contingencia. Muy peligroso. Pareciera que la fortaleza del presidente López Obrador se está resquebrajando de una forma estrepitosa. Este año es un año que ha tenido deslices muy profundos de parte de la figura presidencial. Recordemos, bueno, si empezáramos el año pasado con lo que pasó con el hijo del Chapo, pero posteriormente el movimiento de las mujeres mal atendido, la situación que en este momento se vive donde efectivamente no se encuentra un presidente que salga a dar la cara y que por el contrario tiene que intermediar con un político reconocido en términos de sus capacidades, pero que no tiene por qué ser el referente de la representación del gobierno federal como es Marcelo Ebrard. Y esto creo que ha ido generando condiciones para pensar esencialmente que desde esa lógica los gobernadores estarían mirando debilidades y fragilidades que están sabiendo aprovechar, no solamente en términos de ubicarse en sus poblaciones como los referentes de la protección necesaria frente al COVID, sino particularmente en una discusión política que desde hace varios meses, digamos un año, 8 meses, se insistía en que no había oposición y en que toda partidaria y social estaba moralmente derrotada. Esto es, evidentemente, se ha recompuesto el escenario político y hay que tomarlo en cuenta. Muy bien, Martín. Precisamente de esta circunstancia, estamos hablando de dos frentes, el problema de la emergencia sanitaria y lo que conlleva en el tema del desarrollo económico del país, del crecimiento del Producto Interno Bruto, de la generación de empleo, que este año ya está prácticamente perdido, sino que al revés, vamos a tener pérdidas de empleo sensibles, y que esto se agrega justamente que en septiembre empieza ya el proceso electoral 2021, que es la renovación de la Cámara de Diputados, la elección de varias gobernaturas y donde necesariamente el problema sanitario, el problema de la pandemia, se va a reflejar, a querer o no, en el tema político, no solamente en el económico, que de suyo ya es un tema que preocupa a muchos, más de 300,000 empleos perdidos en un periodo muy corto, y que si esto se alarga, evidentemente va a implicar mayores pérdidas de empleo, pero asimismo va a provocar pues también problemas de seguridad pública. Hay una serie de cosas que van de la mano con la insuficiencia económica. Alfredo, en este contexto, ¿cómo ves la economía, cómo se viene la economía mexicana durante los próximos días? Estos desacuerdos en las políticas que existen entre el sector empresarial, concretamente el Consejo Coordinador Empresarial, que es el que agrupa a todas las confederaciones y cámaras empresariales del país, y esas reuniones que ha tenido el presidente con las cúpulas, con las cúpulas empresariales, no con los que representa el Consejo Coordinador Empresarial, sino los hombres de negocios y las empresas más ricas y los empresarios más ricos del país. ¿Cómo ves esos diferendos y cómo ves la actuación del presidente en este tema que también es de suma relevancia, Alfredo? Pues dos visiones acerca de lo que debe hacerse en una crisis de esta naturaleza, la de los empresarios, que son los que viven el día a día del movimiento económico y de negocios en el país, y realmente decisión que hay entre el sector público y el sector empresarial. Un evento que, por cierto, a los mexicanos nos resulta bastante familiar, porque ya en el siglo pasado se dieron por lo menos que en 2 periodos de gobierno esta misma situación a la economía. Me refiero, por ejemplo, al periodo de Luis Echeverría, cuando
se radicalizó y expropió para fines de su gobierno, por estar en esa pugna con los empresarios, tierras allá en las feraces tierras del Yaqui. Y López Portillo, que para lo que él suponía la agresión empresarial, pues sencillamente expropió la banca. ¿Qué es lo que va a hacer el presidente de la República? Porque tal parece, López Obrador, que tal parece que se va radicalizando y que además esa confrontación se va agudizando, se está haciendo cada vez más ácida con los empresarios, con las distintas cámaras empresariales, la CONCAMIN, la CONCANACO, el Consejo Coordinador Empresarial, etcétera, y la propia cúpula del Grupo Monterrey, que no permitieron, por supuesto, que en la mañanera del presidente, al día siguiente de cuando estuvieron reunidos, dijera que ellos también apoyaban su propuesta, porque saliendo de allí hicieron por allí una manifestación en el sentido de que quisieran que hubiera un replanteamiento en la cuestión del apoyo al empleo y a las pequeñas empresas de México. Entonces esto no pinta nada bien para la economía nacional y no pinta nada bien porque se están perdiendo cientos de miles de empleos. Para empezar, ya se perdieron los empleos que se recuperaron el año pasado, esos ya están muertos, como dicen, más los que se van a ir acumulando en la medida en que vaya avanzando la crisis del coronavirus y se vaya alargando el espectro de que no se reactive el movimiento para la cuestión económica. Es grave porque el presidente de la República pues no se sale de su esquema, no quiere endeudar al país porque ese es su pensamiento, esa es su ideología y no se aparta un centímetro de ella. Cuando los cánones en estos casos dicen, bueno, en una crisis de esta naturaleza, pues hay que llegar hasta el endeudamiento. Muchos países lo están haciendo. De Europa, en América del Sur, por ejemplo, Perú está destinado casi el 7%, está para endeudarse el 7% de su Producto Interno Bruto. Muy bien. Oye, Donato, dos visiones diferentes, dice Alfredo. El gobierno que le apuesta al apoyo a la micro y pequeña empresa y a las personas de los sectores más desprotegidos, y otra visión, la de los medianos y grandes empresarios de México, que no están pidiendo la exención de impuestos ni nada, sino simplemente el diferimiento, según tengo entendido. En este contexto del diferendo entre la visión económica del gobierno encabezado por el presidente López Obrador y los sectores medianos y grandes de las empresas en México, ¿tú crees que sea posible que se llegue a algún acuerdo? El presidente ha dicho que a partir del 15 de abril va a haber una nueva reunión para evaluar cómo van las circunstancias, porque sin duda pues es muy difícil mantenerse a flote pues las empresas cuando no hay ingresos, y la opción más pronta para liberarse de egresos pues es el personal contratado. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Donato? Pues mira, esta situación de la pandemia y su secuela en la cuestión económica, pues es una cuestión completamente inédita. Es decir, en nuestro país y otros países, la mayoría de países, pues no habíamos enfrentado o no habían enfrentado una situación de esta naturaleza por las condiciones en que impacta prácticamente todos los sectores de la economía. La mayoría de los países hay que ver cómo están funcionando y cómo se están previendo para este asunto. La mayoría de los países están recurriendo a medidas económicas en que su Producto Interno Bruto le van a dedicar un buen porcentaje. Alemania, Francia, España, Argentina, Brasil, casi todos los países le están dedicando 3, 4, 5, hay lugares hasta el 8 o 10% de su Producto Interno Bruto.
llama la atención el caso mexicano, o en este caso nuestro país, porque solamente se dispuso con las medidas que dio a conocer el presidente de la República el pasado 5 cuando lo dio a conocer, pues solamente es una pequeña inversión, llamemos así, del 2 o el 1.5% del Producto Interno Bruto, de lo que podría significar. No es el gran apoyo que se pudiera estar esperando. Y sin embargo, sus principales obras, porque esto tendría que haber tomado ya una medida en relación con esto, era si podía suspender el caso de Dos Bocas o el caso del Tren Maya, el caso del aeropuerto, para tener recursos. No ha suspendido ninguna este tipo de obra que le absorbe una gran cantidad de los recursos. Va a ser necesario, casi obligatorio, que tenga que tomar una decisión de esta naturaleza. ¿Por qué esperarse tanto tiempo cuando la medida que estamos viviendo es una emergencia y es una cuestión inédita que estamos viviendo en nuestro país? Y bueno, y para colmo, ¿qué necesidad hay de confrontarse con los empresarios, o con el grupo de los empresarios? Yo digo que en lugar de tener una política de puentes y de entendimiento y de comprensión con el conjunto de los empresarios, sin embargo, lleva a una confrontación, y aquí es a todos los niveles, porque a algunos les va a cobrar lo que deben y que están en litigio en los tribunales. Ya le mandó a decir al presidente del Consejo Coordinador Empresarial que ahí tiene una lista de 15, y bueno, ahí está Slim, ahí está Azcárraga, ahí están los de Salinas, ahí están los fuertes que incluso lo están apoyando actualmente. Incluso los aliados que tiene, por lo regular, ellos han vivido del presupuesto público porque siempre les condonan o les han condonado muchos de los impuestos. El problema de estos cuantos es que ellos pueden resolver de alguna manera, o pueden medio resolver algún asunto de lo que pudieran estar enfrentando más adelante. El problema principal es los pequeños y medianos empresarios, que es un porcentaje muy alto, de aquellos que tienen 5, 10, 8, 50 trabajadores, que suman millones y que es casi el 60% de los empresarios instalados en nuestro país. Esos son los que no están recibiendo ningún de apoyo y ningún estímulo. No es que se esté peleando con los grandes, no, esos van a resolver de alguna manera el asunto. No es cierto con los superpoderosos o con eso se está confrontando, no es cierto. Y es más, ellos lo van a resolver, tienen condiciones para resolverlo de otra manera. El problema es una empresa que actualmente ahorita tenga cualquier tipo de comercio, cualquier tipo de empresa mediana o grande, que tenga 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50 empleados, ¿qué es lo que va a hacer? Muchas se están cerrando, muchas ya quebraron, muchos ya despidieron, muchos ya anunciaron que nomás pagarán un mes, etcétera. Los datos ya los dio la Secretaría del Trabajo, y muestra pues el desempleo en unos cuantos días de cómo se ha incrementado. El problema es ese. El problema es qué es lo que se puede atrever López Obrador, porque lo que destinó es para cuestiones asistenciales y para pequeñas y medianas empresas que no alcanza para cubrir todo el espectro de lo que significa esa mediana y mediana empresa. Esos son los que requieren para sostener ese empleo. Y bueno, yo termino. Hay muchas medidas económicas que se pueden tomar y están tomando en el país. Puede haber un seguro del desempleo, en base a la gente que está afiliada en el Seguro Social, y a través de ellas poderles entregar directamente una cantidad para sostenerse durante una temporada. Así como esta, hay muchas otras medidas que pudieran estar, entre unas que ya mencionó Alfredo, y que es el que tiene, no sé por qué miedo, no sé por qué temor, pero es precisamente obtener parte de deuda
muchos de los países están recurriendo a tomar la deuda. Quitémonos de cuestiones ideológicas, es una necesidad inmediata y prioritaria, no es porque te vas a doblar ante los organismos internacionales. El asunto es cómo puedes obtener deuda que precisamente te impacte de una manera positiva para lo que estás enfrentando. Y México tiene condiciones para adquirir deuda, que se quiten esas telarañas, porque eso les impide ver realmente cómo está el problema que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Muchas gracias por tu opinión, Jorge. Donato, suelta ahí algunos temas que son interesantes de valorar. La necesidad de liberar recursos por parte del gobierno federal para atender la emergencia sanitaria y también para apoyar a la micro, pequeña y mediana industria. Hace unos días vimos que el presidente, mediante decreto, disolvió los fideicomisos públicos, liberando más de 754 mil millones de pesos. Y también habló de que el gobierno se va a ajustar el cinturón, de que van a revisar salarios y no va a haber aguinaldos para personas de nivel subdirección para arriba. Y es decir, recursos. El presidente dijo que tenía ahí 500 mil millones de pesos disponibles para la emergencia sanitaria. En realidad, estas cifras que maneja el gobierno alcanzarán, si es que son reales, Jorge, para la reactivación económica y para atender la emergencia sanitaria. ¿Cuál es tu opinión? No alcanzan, Carlos. No alcanzan, no tenemos todavía la dimensión de lo que nos va a costar, de lo que va a costar esta pandemia a nivel nacional. No lo tenemos dimensionado, es muy difícil. Nuestra economía, tú lo sabes perfectamente, es una economía que se basa en un 60% en la informalidad, que aún muchos empleos en el sector formal no están declarados ante Hacienda, ante el IMSS, perdón, y eso los hace como empleos informales. ¿Perdón? Ni ante Hacienda tampoco están formalizados. Ni ante Hacienda, sí, el rango de la informalidad en México es muy alto, muy alto. Es todavía muy difícil que lo podamos medir, ¿sí? Yo me iría a soluciones muchísimo más sencillas. Yo como profesionista libre y seguramente amigos que son pequeños empresarios, que tienen un restaurante, que tienen un negocio, que tienen una tienda de abarrotes, es el hecho de que, por ejemplo, se dispusiera que no se cobrara el seguro social los próximos 4 meses y 2 bimestres, ¿no? Que no se cobrara, o que se pagara un mínimo, o que se pagara una cuota nada más ahí medio para salir, que la Comisión Federal dijera, pues yo no apoyo, páguenme nada más el 30% del recibo y lo demás lo diferimos el siguiente año durante los 6 bimestres de pago de la comisión. Y así los servicios que da el Estado y los impuestos también, que la Secretaría de Hacienda dijera, bueno, pásenme la declaración, no se las voy a perdonar, se las voy a pasar al resto del año, ¿sí? O el último trimestre, o el primer trimestre del año que entra. Vamos a reactivar entre todos la economía. No se trata de que el gobierno te dé dinero en efectivo, se trata de que no te lo quite el que tienes, ¿sí? Como empresario, como pequeño empresario. Y ¿sabes qué, Carlos? A mi punto de vista muy personal, es el gobierno federal debe de reducir ahorita toda su actividad única y exclusivamente a salvar vidas y a salvar empleos. No se vale que estén construyendo obras que no son prioritarias en este momento, obras como Dos Bocas, como Santa Lucía y como el Trenecito Mágico. No se vale, no es posible. Tenemos que dedicarnos por completo ahorita a salvar las vidas de los mexicanos y a salvar la mayor cantidad de empleos posible. Lo que vamos a caer en este segundo cuatrimestre va a ser un 30%, ¿sí? La caída del PIB en el segundo cuatrimestre va a ser de un 30%. Se espera que la caída de todo el año sea de un 8%, de un 4 a un 8%. Es una caída brutal,
¿sí? El gobierno sí tiene que hacerlo, tiene que ponerse las pilas. ¿Por qué? Porque entre más profunda sea la caída, es mucho más difícil salir. El rebote se vuelve mucho más complicado, Carlos. Muy bien, Jorge. Oye, Martín, y sin embargo el gobierno, desde la perspectiva de la Administración Pública Federal, esta inversión pública que implica lo que señalaba Jorge, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y algunas otras medidas más, la reconfiguración de las refinerías, las obras del Istmo de Tehuantepec, y todo este conjunto de acciones que está planificando el gobierno, desde su perspectiva, va a generar 2 millones de empleos. ¿Tú crees que esto sea posible sin financiar, sin apoyar al sector privado? Porque la inversión privada también es un componente fundamental del crecimiento económico. ¿Cómo ves tú el tema aquí? ¿Habrá necesidad de endeudarse? Porque cuida mucho el gobierno el déficit presupuestal precisamente para manejar mejor los recursos públicos. ¿Cómo ves el tema al respecto, Martín? Sí, Carlos, yo quisiera resumirlo en una frase muy coloquial, lo que pareciera ser el ejercicio del gobierno federal y particularmente del presidente de la República. Es, voy de frente y no me paro. O sea, lo que nos enseñó en el informe trimestral es que no iba a modificar sus voluntades ni sus decisiones plasmadas en lo que fue el Plan Nacional de Desarrollo, y que más allá de que existiera una contingencia, en este caso la que estamos viendo por el COVID, y que ya tenemos como contingencia también económica, no le implica desde su lógica necesariamente la obligación de modificar, de hacer golpes de timón, de generar condiciones que permitan enfrentar de mejor manera lo que definitivamente ya tenemos presente, el problema de la salud, que hoy, lo doy como un dato, porcentualmente el número de defunciones creció en un 20%, de absoluto, y evidentemente esto como un presagio de lo que está sucediendo económicamente, del deterioro y la profundización de la muerte de economías enteras, y me refiero a economías familiares, a empresas, etcétera. Hace unos días salió la presidenta del Fondo Monetario Internacional a plantearnos que muy probablemente los alcances de la crisis económica global en este año es mucho mayor que la crisis del 29. Habla entonces de un problema mayúsculo. Y efectivamente no estamos encontrando en el gobierno del presidente López Obrador los asideros de voluntades no solamente políticas, sino fundamentalmente económicas. Dijo que no va a haber estímulos fiscales, que no va a haber ninguna protección de rescate para que no lo compararan con aquellos que hicieron el FOBAPROA, en un discurso que va a empezar o ha empezado en un nivel de confrontación con el empresariado mexicano de muy peligrosa forma. Creo que no ayuda en estos momentos de contingencia y de crisis de salud el que se confronte de esta manera con el empresariado, ya no solo nacional, sino que con esto también genera altísimos niveles de incertidumbre para los capitales extranjeros. Se habla de que en los últimos 15 días o una semana ha habido una migración, una salida de fuertes cantidades de millones de dólares que buscan otros refugios que no sean estos niveles de preocupación con respecto al quehacer gubernamental. Y si a esto le agregamos la crisis del petróleo en este momento y lo que estamos pasando en el sector petrolero, pues difícil situación económica. No hay el desarrollo, porque no lo planteó el presidente, de una lógica de asistencia frente a la contingencia con, yo creo que actualizar las políticas keynesianas como mecanismo para coadyuvar a mantener los espacios sociales mejor cubiertos. El insistir en proseguir con los proyectos, algunos lo llaman faraónicos, que ha planteado el presidente, sin lugar a duda, descobija otra serie de actividades que merecería la pena por el grado de preocupación económica, por la crisis de salud que tenemos ya en puerta, tocándonos fuertemente,
mejoras atenciones y traslado de recursos y de inversiones a estas actividades que dieran oportunidad precisamente a paliar lo que tenemos, una profunda crisis económica, cierre de empresas, desocupación, desempleo, que efectivamente, frente a lo que vimos que se hizo en el año 2019, no con estos problemas que ahora estamos enfrentando y que obviamente generó muy pocos empleos, se habla de 400,000, 300,000 el año 19, en 12 meses, ¿cómo podría empeñarse la palabra del presidente de esa manera? ¿Qué datos tuvo que tener para decir que en 9 meses va a generar 2 millones de empleos? O sea, es altísimamente preocupante, o el presidente definitivamente no está más que escuchando a sus ilusiones y pensando que él lo puede hacer todo, o lo están tarjeteando demasiado mal como para actuar responsablemente frente a la crisis económica que ya se anuncia no solamente en nuestro país, sino a nivel global. Es muy preocupante, Carlos. Tiene otros datos, sin duda, Martín, hay que entender Sin eso. duda. Bueno, señalabas un punto que es el siguiente tema, es la última ronda de este programa, que tiene que ver con el conflicto del petróleo. Ayer hubo una reunión entre la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y algunos invitados que son productores de petróleo que no pertenecen a la OPEP, como México, como algunas otras naciones que producen petróleo. El espíritu de esta reunión era encontrar los mecanismos para disminuir la producción petrolera mundial en alrededor de 10 millones de barriles diarios. Así, Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos, que son los principales productores mundiales del crudo, pues se pusieron ciertos límites, me parece que 2,5 millones cada uno de ellos, para tratar de ajustar la producción y que los precios de los barriles subieran, porque hemos verdaderamente impresionante. El barril mexicano estaba hace unos días a $10, ahorita no anda muy arriba, y en esta reunión se invitó a México, pidió México ser invitado. Fue obviamente una reunión en conferencia virtual, y pues fue muy comentado que le pidieron a nuestro país reducir su producción en 400,000 barriles diarios. Según las estimaciones oficiales, andamos alrededor de 1,700,000, 1,800,000, no recuerdo el dato exacto, pero que reducir 400,000 barriles diarios era para México verdaderamente un problema, por lo que implicaba la reconversión de Pemex, la inversión que se está haciendo en Pemex para incrementar los niveles de producción que se han dejado caer durante los últimos años. En este contexto, pues, Rocío Nale, evidentemente que por línea presidencial, porque no se manda sola la señora, pues abandonó la reunión virtual que estaba yendo, y hoy nos enteramos que el presidente López Obrador habló con el presidente Trump de Estados Unidos para pedirle apoyo al respecto, y que Estados Unidos accedió a disminuir en 250,000 barriles diarios de producción, adicionalmente a lo que se concretó en la OPEP. Evidentemente Estados Unidos no regala nada, si no es que pidió ya ciertas, como la manera en cómo pagarle, bueno, pero es un hecho que México le está apostando a la producción petrolera, a pesar de que es una energía no renovable. Incluso hoy el presidente hizo algún comentario de que también había que verse las otras energías, pero el precio del barril mexicano no se vio recompensado con estos supuestos acuerdos. Triste la actuación de la ministra mexicana de Energía, Rocío Nale, que aspira a ser gobernadora de Veracruz en algunos años más, sucediendo a Cuitlava García Jiménez, y por supuesto que da mucho que hablar entre los analistas. Alfredo, ¿qué te parece esta actuación y lo que está pasando con el tema petrolero a nivel mundial? Bueno, finalmente privó la prudencia entre los países exportadores de petróleo
Ya se sentaron a la mesa a platicar, principalmente Arabia Saudita con Rusia y los demás que integran esta organización internacional de exportadores de petróleo. Realmente la cuota que le corresponde a México es mínima. México no pertenece a esa organización, pero fue invitado porque en alguna ocasión fue uno de los grandes exportadores de petróleo, 350,000 barriles. Primero le pedían 400, le bajaron 50,000, 350,000 barriles era la cuota que le correspondía reducir en producción a México por razones de su proyecto de gobierno que aspira a levantar la producción petrolera a 1,900,000 barriles. Pues el presidente de la República se opuso y así lo planteó en esa reunión mediática la secretaria de Energía. Tira el apoyo del presidente Trump, pues para que intercediera. Y Trump, pues, obviamente, con algo que nosotros obviamente no sabemos mucho los mexicanos. Tenemos poca información acerca de hasta qué grado se han comprometido o se ha comprometido el gobierno de México respecto de los Estados Unidos. Y el de los Estados Unidos sí aceptó apoyar a México. México reduce en 100,000 barriles diarios su producción, lo apoya con 12,000 el presidente Trump, y dice el presidente Trump, luego no los van a reembolsar. ¿Qué significa esto de reembolsar? Pues lo ignoramos, pero sí fue muy expresivo el presidente Trump cuando habló de que México lo está apoyando en su frontera norte, destinando 27,000 elementos militares, dijo él. Se refería seguramente a los miembros de la Guardia Nacional. Bueno, pues ahí está un gran aporte para los Estados Unidos y al proyecto del muro de Trump que le proporciona el gobierno de México. Por esto es que pudimos salir de ese embalse que, por cierto, detuvo esa reunión de la OPEP por algunas horas. Finalmente se salió bien, desde luego, pero queda, desde luego, el compromiso con los Estados Unidos, que, insisto, ignoramos en qué consiste. Ahora, ¿cómo va a resultarle este asunto a México en cuanto a su política petrolera, cuando el propio presidente, como ya lo apuntaste hoy, ahora habla de que hay que buscar, hay que diferenciar la generación de energías y buscar energías limpias? Bueno, pues son cosas que el presidente de la República luego dice, quizá por ocurrencia, para hacer pensar que está conectado con una realidad que nosotros pensamos que para él simplemente no existe. Creo que es preocupante, eso muy preocupante lo que pasa en México, porque tenemos un presidente, porque parece que no está escuchando el reclamo social, el reclamo de los diferentes sectores de la producción en México, y se empecina en seguir con sus proyectos que, bueno, pueden tener las bondades de generar empleos como la refinería de Dos Bocas, pero están absorbiendo miles de millones de dólares que muy bien podrían servir para esta contingencia que ahora enfrenta México. Muy bien, Alfredo, muchas gracias. Donato, tu opinión al respecto. Era rápidamente para que puedan intervenir nosotros, sus compañeros. Yo digo que el gobierno mexicano, en este caso la presidencia de la República, poco conoce el mundo global, es decir, no están acostumbrados a todo este entramado global que se mueve, no tan solo entre el petróleo, las finanzas y todo el mundo financiero actualmente. No tienen esta práctica más que, o en este caso, más que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Pero México estuvo a punto de cometer un grave error. No sabe con quién se estaba metiendo en una toma de decisiones de este tipo, con los varones del petróleo. Si México se hubiera retirado, no hubiera aceptado, se le venía una cosa encima, un boicoteo inmediato.
Si los precios del petróleo bajaron por el no entendimiento entre Rusia y los árabes, dos países que son los grandes productores, uno de ellos es el gran productor, y provocaron toda esta situación a nivel internacional, que no es lo que podían hacer con México si no se metía a un acuerdo de carácter global. Sin embargo, creo que la habilidad, no sé si de Ebrard o alguien de la presidencia, convencieron, y para que se hablara, en este caso con el presidente de Estados Unidos, hicieron lo que tuvieron que hacer y no sé qué costó. Pero habla mucho de no conocer lo que pasa en el mundo y cómo se mueve la globalidad ahora en estas condiciones. Muy bien, Donato. Jorge, tu tema sobre este tema del petróleo, por favor. Mira, Carlos, ahorita que estaba hablando Donato, el desconocimiento que se tiene es enorme sobre la economía mundial. El tema salió a flote, se resolvió adecuadamente porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se había comprometido ya anteriormente a resolver este asunto, a poner a Rusia y a Arabia Saudita en la mesa a negociar. Se había comprometido que hay que recordar que él había dado ya un aviso que el día de ayer a las 6 de la tarde de hora de Washington iba a dar el anuncio del resultado de las negociaciones, cosa que no pudo dar, ¿sí? Cosa que no pudo dar, que tuvo que posponer el anuncio en Washington de que las negociaciones habían sido un éxito, porque Rocío Nales se levantó de la mesa después de más de 9 horas de discusión de un asunto, Carlos, que tú lo sabes, todo el mundo lo sabemos, de un asunto que por lo regular, cuando ya se llegan estos días, son temas ya negociados, son temas que ya están tratados. O sea, Rocío Nales ya llegó ya sabía que se tenía que disminuir 400,000 barriles diarios. México simplemente echó para atrás todo. He leído en la prensa internacional que en Washington hay una gran y enorme molestia, porque no cualquier persona, no es tan fácil que alguien le eche para atrás una conferencia de prensa al presidente de los Estados Unidos, ¿sí? Fue lo que hizo ayer Rocío Nale y López Obrador. Que haya salido Donald Trump a decir, bueno, yo me encargo de esos 250,000 barriles, yo me hago cargo, ¿sí? Él no tiene un Pemex, él tiene que negociar con 20 o 30 productores de petróleo en su territorio y decir, vamos a bajarle y yo les voy a compensar. El cobro que va a hacer Donald Trump de ese favor que le hizo a México, la verdad no lo sabemos todavía, pero va a ser alto y va a ser muy alto, ¿eh? Muy bien, Jorge. Martín, el tema del petróleo, la actuación de la secretaria de Energía del gobierno federal, pues ha levantado muchos comentarios, como dice Jorge, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y tú como analista político, económico, de nuestro país y de nuestro estado, ¿cómo ves el tema, Martín? Sí, claro, Carlos. Bueno, como los compañeros que me antecedieron con el uso de la voz, yo lo veo con mucha preocupación, más que nada porque me permito leer la frase completa de Donald Trump. Esa frase que nos debería de preocupar a todos los mexicanos. Estados Unidos ayudará a México y ellos nos pagarán algún día cuando estén preparados, expresó. Estamos tratando, como dice la expresión, de poner a México sobre el barril. No sé si esto tiene consideraciones así de amenaza, nos ponen en un barril amarrados por si nos queremos mover. ¿Cómo será la petición del presidente Donald Trump para decir que nos vamos a compensar en su momento y les vamos a pagar? Evidentemente, yo tengo muchos amigos que son seguidores de Morena, que son seguidores del presidente Andrés Manuel, que no han movido para nada o han puesto una crítica sobre lo que ha sido la actuación del presidente, y que en este momento están aplaudiendo la forma en la cual al final del día saca un acuerdo el presidente que no en este momento mueve la propuesta inicial de los 100,000 barriles. Efectivamente tenemos un presidente con capacidades muy pragmáticas. El problema está hasta dónde está dándose el compromiso con el gobierno de los Estados Unidos y particularmente con un presidente tan veleidoso y tan complicado como lo es Donald Trump. En ese sentido,
habría que esperar cualquier cosa. Es decir, nada, yo esperaría cualquier cosa, pero nada en positivo, porque él ha hecho cera y pabilo de la política exterior de nuestro país, esta que se ha animado a tener genuflexiones con ellos, particularmente en la cuestión migratoria y en la construcción del muro, a partir de lo que ha dicho el propio presidente Donald Trump, con 27,000 soldados. Pero no vayamos a lo mismo. Yo creo que es muy peligrosa la situación del gobierno mexicano en términos del acuerdo que haya dado, y yo, más que aplaudir el pragmatismo y la capacidad negociadora del presidente López Obrador con el vecino del norte, para mí me lanza de atención y de preocupación por cuáles habrán sido las condiciones. Pero aquí, si me permiten, compañeros, rapidísimamente, en 30 segundos les digo que estoy también muy preocupado, no solamente por las consideraciones de política exterior que tendremos que en su momento recompensar a Estados Unidos de este acuerdo con la OPEP Plus, porque nosotros no somos parte de la OPEP, somos invitados y aliados de la OPEP, se supone, como país productor de petróleo, pero me preocupa también lo que está pasando en medio de este mare magnum de toma de decisiones del presidente de la República, que va derecho y no se para en términos de su política económica interna y de política de relaciones con respecto a los sectores de nuestro país, lo que está sucediendo con la discusión con los gobiernos de los estados que están confrontándolo directamente y que hablan de que van a discutir la condición fiscal de la federación, de la república, su relación con los comportamientos del gobierno central. Pareciera que se abre una otra cajita de Pandora con respecto, yo no sé qué tanto, a una idea de secesión de algunos estados de la república. Es decir, esta es una oportunidad para decir, pues, ¿qué nos da el país realmente para que sigamos teniendo el pacto federal como garante de nuestra vida dentro de la comunidad mexicana? Lo que acaba de hacer Nuevo León, lo que acaba de decir Alfaro en Jalisco respecto de la composición de la política fiscal de nuestro país y de lo que ellos están discutiéndole al gobierno central, nos debe de preocupar a todos. Muy bien, Martín. Sin duda será un tema que trataremos de analizar a mayor profundidad el próximo programa, este lunes, porque es un tema que va a dar mucho de qué hablar. Mientras, pues con tu intervención terminamos esta segunda emisión de este programa especial, Foro Abierto 3.0. Agradezco a mi amigo y maestro Alfredo Bielma Villanueva. Alfredo, muchas gracias por tu participación. Buenas noches, Carlos. A Donato. Buenas a todos. Gracias, Donato. Sí, gracias, Carlos. Buenas noches. A Jorge Flores. Jorge, un abrazo, Jorge. Buenas noches a todos y nos vemos el lunes. Martín, muchas gracias. Gracias, Carlos. Saludos a todos. Gracias a usted que nos hace el favor de prestar atención a este programa. El lunes estaremos aquí nuevamente a las 8 de la noche. Queremos agradecer al equipo de producción y edición de Sociedad 3.0 Multimedia, encabezado por Néstor Olivares, el apoyo que nos da para que podamos transmitir este programa y lo hagamos llegar a la casa de todos aquellos que tienen interés en escuchar la profundidad de los análisis de mis compañeros y amigos. Buenas noches y nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto. Soy Carlos Luna Escudero, a sus órdenes. ¿Ya estuvo? Listo. Sí. Ya, ahora Ya estuvo. ¿no? O sea, el primero en salir es el